ustedes. ¿Es un buen día para estar en la casa del Señor? Recuerda esto, siempre es un buen día para estar en la presencia del Señor. Pero cada miércoles y cada domingo es un buen día para estar en la casa del Señor. Amén. ¿Santo es el que vive? ¿Alguien está feliz? Yo siento la gloria de mi Padre en este lugar. Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario. Y creo en mi corazón que esta serie de mensajes llamado No Más Religión va a cambiar algo en nosotros. Y para esto también tengo que darte un ejemplo, ¿ya? Y esos ejemplos tienen que evidenciarse. Mel, ¿tú te puedes poner de pie un momento? Quiero que puedas darle gracias a Dios por nuestra hermana. Quizás no todos saben así de valiosa eres. Dios va a devolver todo lo que se Dios va a hacerlo todo. ¿Sí? Toda la Para quienes no saben, la mamita de Mel está descansando. Ayer partió de este plano y creo en mi corazón que ella está en el seno de Abraham. Y quiero darte fundamentos de esto. Ahí la Biblia explícitamente habla de cuando las personas fallecen, van al seno de Abraham, donde es un lugar de gozo, y otras quizás directamente al infierno. Y tengo la convicción de que nuestra hermana está en el seno de Abraham. De hecho, mañana es todas las gestiones que hay que hacer una vez que pasan estas situaciones. Y ella decidió estar acá. Escucha, ¿cómo se llama esta serie? Perfecto, entonces voy a hablar según esta serie. Ella, la mamá partió ayer, ella está hoy día acá. Tú no tienes excusa. Y creo que es esta honra que recibes es honra que te corresponde. Porque eres la segunda persona que yo con memoria veo que hace esto. Una es mi esposa, que no sé dónde está. Allá, levanta tu mano para que te conozcan. Que luego de la partida de su mamá estaba predicando en la calle, en un evento que había. Y la otra eres tú. Y quiero bendecirte por eso. Bien, no más religión. Jesús era por esencia un antirreligioso. Y aunque a veces no lo entendamos, Jesús está en contra de la religión, pero de la religión como el hombre la ha manifestado. De hecho, religión significa volver a unir, religar, volver a juntar. Pero justamente es todo lo contrario lo que la religión ha hecho en este tiempo. Cuando Jesús se encontraba con fariseos, había siempre algún tipo de conversación interesante al notar que los fariseos creían más en la Torá, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, lo creían más con su mente que con su corazón. Entonces quiero darte algunos indicadores que pueden evidenciar si es que alguno de nosotros puede ser un religioso. ¿Alguien quiere saberlos? Esto todavía no es la predicación, pero los anoté y quiero compartirlo. ¿Cómo saber si eres un religioso? Los religiosos aman más a Dios por lo que les da que por quién es Él. Los religiosos aplican duramente la Biblia con los demás, pero solo tienen misericordia consigo mismo. Dicen conocer a Dios en lo público,
pero Dios no los conoce en secreto. Oran por costumbre y no por deleite. Están dispuestos a recibir las bendiciones, pero no a vivir el proceso. Son espirituales en la iglesia, pero no en la casa. No, espero que ninguno se haya apuntado, que no haya hecho un checklist así como, las tengo todas, saque un 7. Pero un religioso es todo aquel que sabe lo que tiene que hacer y cree mucho más en las normas, cree mucho más en la estructura que en lo que Dios está hablando. Y créame, en este tiempo Dios está hablando claramente. ¿Cuántos guiados por el Espíritu Santo hay acá? ¿Cuántos Dios le ha dicho, el Espíritu Santo le ha dicho, sabes que no vayas para allá, no hagas esto, no esté? Queridos, Dios está hablando más claro que nunca. Y si Dios habla más claro, no tenemos que tener más religión en nuestra vida. No necesitamos más religión, necesitamos más relación con Dios. Basta de venir a la iglesia por obligación, por cumplir. Es suficiente de cantarle porque esa canción me gusta y esta otra que no me gusta no la canto. Basta de ofrendar por obligación. Basta de eso. Dios quiere tener una relación fluida, orgánica con nosotros. Toda relación forzada es una relación tóxica. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien? Toda relación obligada es una relación que tarde o temprano te va a llevar a la pérdida. Toda relación que te arrastra hacia lo malo es una relación que debes dejarla. Sin embargo, la mejor relación que tenemos hoy es la relación con Jesús. La que aún con dificultades podemos saber que Dios está con nosotros. Aún en medio de la enfermedad podemos glorificarle. Y cuando estás en dificultad y tú le adoras, Dios lo considera como un sacrificio de alabanzas que brota de un corazón que está agradecido, que ya dejamos de hacerle la lista de compras al Señor. Señor, yo necesito. Hay mucha gente que pensaba que el apellido de Jesús era te pido, cuando se olvidaron que Jesús, el apellido de Él es santo. Señor, necesito. Señor, te pido. Señor, esto no es. Y hay una regla para otros, pero esa misma regla no aplica para sí. Dios me habla, pero si Dios te habla, debiese hablarte en todos lados. Los cristianos no tenemos 8 personalidades para ocuparlas en distintas ocasiones. Tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola salvación. Y necesitamos volver a creer en eso, pues si no tenemos fe en el Señor, nuestra relación no está siendo más que religión. Nuestro Señor no es un cajero donde vamos cuando necesitamos. Nuestro Señor no es una fuente de deseos donde tiro una moneda y espero que se me cumpla. Dios trazó un plan para su iglesia. Dios trazó un plan individual y Dios no va a parar hasta cumplir su cometido. Te puede tardar un poco más, un poco menos, pero Dios no se va a detener. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha decidido no renunciar a ti. Pero para nosotros seguirle a Él, debemos dejar de ser fariseos. Debemos dejar de ser doctores de la ley. Yo tengo mis estudios, tengo diplomas, tengo un montón de cosas, pero sabe que ninguna vez la he puesto ahí porque aprendí de mis papás que eso no sirve si no hay presencia de Dios. No existe tal cosa como que el estudio te haga algo. Un seminario no te hace pastor. Querido, una profesión no te da vocación. ¿Alguien me está entendiendo? Y venir a la iglesia no te hace cristiano. Amo verte, amo que estés acá, pero no puede haber otra cosa en nuestro corazón que una relación con Dios. Me dijeron, pastor, ¿cuándo? ¿Qué sigue ahora del libro de los Hechos? ¿Ahora cuál estudiamos? No sé, voy a esperar que Jesús me diga. ¿No son todos los lunes? No. Que yo quería venir, ¿por qué no vino? Sí, claro, ¿no? Los que vinieron, ¿cómo lo pasaron?
cómo se iban. Pero ¿por qué quiero decirte esto, querido? Porque con el deseo no es suficiente. Mis hermanos solteros y solteras, que te guste alguien no es suficiente para que esa relación funcione. No es suficiente. Tiene que haber mucho más. Tiene que haber un contenido dentro de esa persona. Y todo lo que necesitamos se encuentra en Jesús. Y es por eso que no quiero pasar un día más pensando, hoy tengo que. Yo quiero estar con Jesús. Con esta canción, Sublime Gracia, estaba cantándose que a un pecador salvó. Y uno es como, que un pecador, ¿no? Ese pecador era yo. El que te predica posiblemente era el más pecador de todos, porque Dios nunca llama al mejor. Dios llama al más torpe de la manada para que siempre la gloria sea de Él. Y es por eso que nunca me he presentado ante ti como si fuese más. Porque en mi concepto, Dios nunca debió haberme llamado. Pero ya que me llamó, no puedo guiarme por lo que me enseñaron. No puedo guiarme por homilética, hermenéutica. Me debo guiar por la sangre del Cordero. Por el Espíritu Santo. Debe guiarme el que me salvó. Y el seminario no me salvó. Mi intelecto no me salvó. Me salvó Jesús. Pero el hombre tiende a jactarse una vez que va logrando metas. Si alguien me trae agua, por favor. Si pudiésemos considerar, fueron 4 horas, necesito un puro vaso. Tengo una sola boca. ¿Tú sabes por qué tenemos 2 oídos y una boca? Porque tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar. Si escucháramos más de lo que hablamos, entenderíamos más. ¿Sí? Jesús siempre está atento a nuestro corazón. A Jesús no le impresiona nuestros estudios. De hecho, las personas más nobles, más sabias que he conocido no tienen cartón. Por eso, cada vez que un hombre existen 3 etapas en el hombre. La generación, cuando fue creado el hombre. La degeneración, cuando entra el pecado. Y la regeneración, cuando Jesús salva. Pero cuando llega la regeneración, el hombre cree que fue merecedor. Entonces se siente con la autoridad de criticar y cuestionar y abusar de aquello que Dios nos dio gratis. Se atreve a negociar y hay mercaderes de la fe. Pero todo lo que Dios dio a sus hijos es gratis. Por gracia recibimos y por gracia debemos dar. No hay nada en nosotros que haya traído la voluntad de Dios. Fue su amor. Él nos bendice y nos ama no por lo que hagamos por Él. De hecho, Él nos ama porque Él decidió amarnos. No hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios. Y es por eso que cuando tú te decides alabarle, cuando tú decides servir a Dios, debes entender que debe ser desde un corazón que no merece nada, pero lo tiene todo. Y en su presencia Dios va cultivando su cultura. Pero llega un momento en que Jesús se encuentra con fariseos. Y dice en el capítulo 12 de Mateo, si lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Tenemos el apoyo igual, pero dice: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David? Los fariseos siempre leen lo que les conviene. ¿Alguien? Porque Jesús dice: ¿no han leído lo otro? ¿No han leído la otra parte? ¿Sí? ¿No han leído en la escritura lo que dice, lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo.
ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Han notado que hay personas que creen que no mereces ser restaurado cuando te equivocas? Que creen que mereces ese castigo. Personas que automáticamente aplican la ley sobre ti. Y que tú no puedes, es que tú no tienes la autoridad, es que no te acuerdas tú. Y comienzan a condenar. ¿Cuál fariseos? Sin embargo, el que esté libre de pecado es el que hoy día, de hecho, el texto más parecido al original, que es el que no haya hecho lo mismo. Porque cambia todo el concepto. Vimos a la mujer en el acto mismo y estaban ahí y la trajimos de ti porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta que ella muera. Y dice, bueno, el que no haya hecho lo mismo, lance la primera piedra. Todos ahí eran adúlteros. ¿Qué nos da la autoridad de condenar a alguien si somos imitadores del abogado? Cuando nuestra iglesia dice que nadie quede fuera, puedes traer al más pecador de los pecadores, porque tengo en mí y acá al más santo de los santos. Es ahí donde todo cambia, querido. No es por mérito, no es por obras, es por fe. Al Hijo del Hombre se le recibe por fe. Pero Jesús, no contento con esto, sigue el relato en el verso 9. Luego Jesús entró a la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y le respondió: si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende tu mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Hay actitudes religiosas en nosotros. No permitimos que Dios haga milagros en el que sufre. No permitimos que Jesús restaure lo que el diablo ha carcomido, porque pensamos que lo merecen, porque pensamos que el castigo es parte del aprendizaje. Pero hoy, de hecho, mi hija Siva se mandó una racha. En la mañana dio vuelta algo en la cama, enseguida después tuvo un problema con el computador de Antonia y empezó como... Y alguien, creo que Asaf fue, me dice: ¿Y la van a castigar? Y yo le digo: tiene 3 años. Voy a hacer lo mismo que Dios hace con aquel que comienza a seguirle. Dice: ¿qué es? Enseñarle y perdonarle. Pero le digo automáticamente: pero tú tienes 9 y ya te enseñamos. Ahora te corresponde a ti ser obediente. ¿Fui injusto? ¿Por qué no castigo a los 2? Porque no es una ley para todos. Es una forma de pensar. Porque el único que le corresponde condenar todavía no vuelve. Él vuelve como juez. Pero antes de eso nos dejó una enseñanza de cómo ser un abogado, de cómo restaurar a las personas, cómo ayudarles. Dice: tus discípulos están haciendo algo malo. ¿Y qué están haciendo? Comiendo. Hay quienes no comen ni dejan comer a otros. O sea, si yo no soy feliz, tú tampoco. Si yo no estoy bien, tú tampoco. Si yo no tengo, tú tampoco. Querido, mi oración es que Dios te bendiga primero que a mí.
Porque si yo voy a tener, prefiero no tener si tú no tienes. Pero si Dios te bendice primero, yo me sobo la mano y digo, mi bendición viene pronto. Porque no tenemos que tener más religión. Los religiosos pedían para sí. Y sabían tanto que estaba a flor de piel, estaba en la punta de la lengua. ¿Cómo condenar? No, pero si tú sabes. ¿Tú llevas cuánto tiempo en la iglesia? Tú sabes que eso está mal. Tú sabes esto. ¿Tú sabes? ¿O fuiste fariseo que lo entendiste con esto? Entonces hay vacíos legales donde acomodamos la ley a nuestra pinta, pero solamente para nosotros. Pues misericordia hay para nosotros, pero condenación para el que yo pille pecando. Es así como tenemos que vivir. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. ¿Qué es lo que las personas esperan de nosotros? De hecho, ya no quieren hablar con los cristianos. Antes las personas buscaban cristianos para que oraran por sus casas. ¿Sabes que está pasando algo? Pueden ir. Ahora tienen temor que los cristianos entren a su casa. Pero hay una diferencia grande entre creyente y cristiano. Y te lo he explicado un montón de veces. Que los cristianos imitamos a Cristo. Y por imperfecto que seamos, seguimos trabajando por alcanzar la meta, que es ser como Jesús, llegar a la altura y a esa plenitud. Mientras los creyentes están al mismo nivel de los demonios. Porque los demonios creen, tiemblan y huyen. Y ninguno de nosotros debiese huir de la voluntad de Dios. No hay nada que te separe de la voluntad de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades pueden separarte de su amor. Pero ojo, esto no es abusar de la gracia, porque Dios perdona todos tus pecados. Pero el que tiene que dejar de pecar eres tú. Pastor, pero yo soy fiel a mi esposa. ¿Y tú piensas que eso solo es pecado? Pastor, es que yo voy todas las veces a la iglesia. ¿Tú piensas que no ir a la iglesia es pecado? O sea, yo lo único que pido en esta iglesia, si usted me va a llamar que no va a venir, también acostúmbreme a que me llame porque sí va a venir. ¿Alguien? Porque si no es como, pastor, ¿sabe? Le tengo mala noticia. No me va a ver. Pero acostumbre también a tener comunicación. Así que, pastor, ¿sabe qué? Hoy día voy y tengo expectativas. Creo que Dios va a hacer algo. Sí, qué lindo sería yo recibir un mensaje así, ¿no? Pastor, yo creo en mi corazón que Dios va a restaurar. ¿Y por dónde va a empezar? Por mí, pastor. Dios me va a restaurar y voy a perdonar, voy a ser libre. Porque todo animal, por más dócil que sea, si está herido, va a morder. Y lo que pasa es que no eres malo, no eres mala, posiblemente hay una herida que esté abierta. Por eso no crees todavía en la autoridad. ¿Alguien? Por eso no te sujetas con libertad. Te falló alguien que era importante para ti, un modelo de inspiración quizás. Posiblemente alguien, un modelo, una forma, un paradigma se te cayó y es por eso que no puedes someterte. Pero Amel decía, si necesitas más pruebas de que te amamos, hágale, busque, dele nomás. No hay problema, porque lo que ven es lo que hay. No hay más que esto. De hecho, con mi esposa plantamos esta iglesia para hacer fácil de entenderla. Porque la iglesia complica las cosas a la gente. Pero me pregunto yo, ¿la Biblia fue dejada para que las personas sean complicadas o para aclararle la vida a la gente? Pero esta no es una Biblia que debe ser usada para condenar, sino para perdonar. Entonces hoy quiero decirte un par de cosas brevemente sobre lo que es la religión y lo que deberíamos tener nosotros. Lo primero es que la religión exige, pero la relación entrega. Si alguien alguna vez fue a una iglesia donde te pedían mucho, ellos no te veían como hermano, te veían como alcancía. Pero tú vales mucho más por quien eres que por lo que haces y por lo que tienes.
el precio que Jesús pagó por ti no fue por quien te ibas a convertir, porque hay personas que entrenan a sus hijos, y perdón que te diga esto, yo trabajé en salud, personas que entrenan a sus hijos para ser doctores, porque hay plata. Ahí hay plata, ingenieros, pero personas que tienen mucha plata, personas tan pobres que lo único que tienen es plata. Pero lo que quiere Dios es entender, hacernos entender que la religión te exige. Ahí se falta, ¿no? Falta, la religión exige. Pero la relación da. Cuando tú amas, entregas. Lo primero que entrega una relación sana es interés. Cuando alguien te ama, tú llamas y esa persona ya está ahí cuando tú colgaste. Señor, y el Señor dice: ¿por qué miras para arriba si estoy aquí al lado tuyo? Como si Dios se hubiera ido cuando tú oras. Así como, en el nombre de Jesús, amén. Y se va. Jesús no se va de ti, porque Él trabaja como Emmanuel, Dios con nosotros, pero también Dios en nosotros. Lo que Dios destaca tuyo es cuánto hay de Él. Y quiero que entiendas, Jesús se identificaba mucho más con los gentiles que con los fariseos, porque a Dios le importaba que nadie quedara afuera. Y no nos corresponde a nosotros dejar afuera a la gente. No nos corresponde a nosotros evaluar quién, como estos créditos, ¿no? Evaluar si tiene la factibilidad de sacar un crédito, a ver si tienes DICOM. Porque habitualmente, y quiero decirte, querido, si Dios te usa, si Dios te habla, si Dios te despierta en la noche para orar, si Dios quiere pasar tiempo contigo, quiero decirte que no eras el mejor, eras el más débil de la manada. No existe tal cosa como los grandes generales de Dios. Existen los torpes, pero obedientes. Nunca. Escucha esto. Y si estamos hablando de no más religión, yo no creo que muchos pastores estén hablando de esto, porque hay pastores que les conviene que su iglesia sea religiosa, porque religiosamente les piden plata y religiosamente la gente da. No pueden fallar, no pueden faltar, porque si no el pastor se enoja, y que se enoje el pastor es peor que se enoje Dios. Querido, yo quiero decirte algo. Dios te ama y no debes estar con Él, debes querer estar con Él. Es la relación más sana que vas a poder tener en tu vida. Y yo he explicado esto muchas veces. Si tú conoces el amor de Dios, nunca te vas a conformar con menos. No es que es así porque me ama. Mi papá cuenta un testimonio de una hermana cuando ellos pastoraban en Santiago, porque somos de Santiago. ¿Y qué pasa? Y era bendecido a los vivos, ¿no? Pero decía que había una hermana, y escucha esto, por favor, pon mucha atención. Había una hermana tremendamente servicial en la iglesia, de esas personas que aman estar en la presencia de Dios, de esas personas que no tienes que pedirle nada porque antes que tú le pides ya hicieron lo que se les iba a pedir. Esas personas que no tienes que empujarlas, son personas que antes que lleguen los hermanos, los pastores, ya estaba ahí, pero aparecía cada 3 meses, y cada vez que servía se desaparecía 3 meses, hasta que descubren que ella sufría violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el asunto? Que cuando tú conoces el amor de Dios, nunca debieses conformarte con menos. Nunca. Pues si el que te hizo te trata con dulzura, ¿por qué debieses dejar que el resto te trate mal? ¿Por qué debieses permitir que eso hermoso que Dios ha construido en ti sea vulnerado por otras personas? Y puede ser que haya más en nosotros religión. Somos religiosos a nuestra relación, que no importa cómo sea, no importa lo venenosa y tóxica que sea esa relación, total, para no sentirme solo,
que tú nunca estás solo. Y lo que necesita tu corazón no está en un varón ni en una mujer. Lo que necesita tu corazón es la paz de Dios. Lo que necesita tu corazón es dejar de pensar que mereces castigo cuando Dios cree que mereces perdón. Todo acto de entrega, por pequeño que sea, es gigante si se hace con amor. Jesús dice, coman. Era día de reposo, ese día no se trabajaba. Y no les, de hecho, a los extranjeros, a los viajeros se les permitía comer. Habían cosecha y la gente pasaba y comía lo suficiente para saciarse. Si tomaban más, era contra la ley. Y el problema no era que comieran, sino que lo estaban haciendo en un día que no correspondía. No corresponde buscar a Dios un lunes, porque el día del Señor es todos los días. No debiese las personas decir, pastor, ¿sabe qué? En la casa, debiese decirme, en la casa, pastor, una gloria tremenda. Pero a veces se refieren a su casa como el escape. Necesitan escapar de su casa. Necesitan escapar. ¿Y es que acaso el Dios de milagros que actúa el domingo y el miércoles se va y se ausenta el resto de los días de la semana? ¿Será que el día de reposo, porque a veces personas toman los días de reposo como los días que no hay que ir a la iglesia? No, ahí esos son mis días y ahí no sé, ¿será que Dios no quiere hablarnos? Por otra parte, Jesús sanando en un día que no correspondía, porque ¿qué puede pasar un lunes? No, porque no está el pastor, no está el equipo de alabanza cantando como ángeles. Efectivamente no está el equipo cantando como ángeles. Efectivamente hay ángeles acampando a tu alrededor. Porque estos cantan como ángeles, pero Dios envía ángeles a acampar alrededor tuyo. Pero si no lo estás viendo, es posiblemente tú pienses que tu escape, salir de tu casa, Dios quiere actuar en tu casa, pero no va a partir por otros, va a partir por el que reclama primero. Un papel en el suelo. Oye, nadie ve el papel. O sea, si lo viste tú, es tu papel. Oye, que en esta casa, si tú lo notaste, es tu motivo de oración. ¿Alguien me está entendiendo? El que ama, da todo. Y el que da todo, nunca pierde. ¿No? Te lo repito. ¿Sí? Yo siento la gloria de mi Padre aquí. El que ama, da todo. Y el que da todo nunca pierde. Escucha, Jesús sabía que estaba provocando a los religiosos. Pero Jesús intentó proteger a sus discípulos porque dice, ¿por qué ustedes critican a ellos, a mis discípulos? Son inocentes. Entonces después de eso se va al templo, porque si alguien debió pagar el precio de eso, era Jesús. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Jesús se metió al templo para que dejaran de mirar a sus discípulos y comenzara él como parachoque a recibir todos los golpes. Y Jesús de acuerdo con eso, ¿sabes por qué? Porque el que ama da todo. Pastor, es que yo no puedo, a veces sí puedo, a veces no puedo, pero no es un tema de tiempo, es que el compromiso, queridos, el que ama da todo. Tú sabes que alguien te ama cuando lo necesitas, esa persona está ahí. La pregunta es, cuando alguien te necesita, ¿tú estás ahí? Porque a veces somos religiosos que solo nos pueden ver en un área. Pastor, lo que pasa es que yo no, querido, el joven rico no pudo recibir la respuesta que quería porque tenía demasiados logros. Nosotros tenemos bastante menos que el joven rico, pero tenemos bastante más ego que el joven rico. Porque no nos dejamos pastorear.
No nos dejamos apacentar. No nos dejamos guiar. Porque ya sabemos todo. Y si sabemos todo, la pregunta sería, ¿tú serías capaz de guiar a alguien con tu modelo de conducta? Porque el que sabe puede enseñarlo. ¿Tú le darías tu formato de vida a alguien para que te lo imite? Tú le dirías, así se hacen las cosas. Porque alguien que sabe está potencialmente puede enseñar, como si alguien ha criado bien a sus hijos, puede enseñarle a otros a criar bien a sus hijos. Pero resulta que más jactancia hay en el que sabe menos. Porque los fariseos tenían mucha información, pero tenían poca relación con Jesús. Si hubieran sabido que uno más grande que el templo estaba frente a ellos, no hubieran cuestionado nada. Al contrario, hubieran sido capaces de entender la revelación que Dios estaba diciendo, que sí se podía ayudar, porque nunca los intereses de una persona van a estar por sobre la necesidad de otra. Hoy día puede ser que tengas una buena temporada. Y si tienes una buena temporada, por favor, mira para el lado. Porque tus intereses nunca están por sobre lo que otro necesita. Sus discípulos necesitaban comer. Y Jesús estuvo dispuesto a romper leyes para que comieran. Pero nosotros no estamos dispuestos a romper nuestra estructura mental para entender que tenemos que amar a otros y de esa manera somos reconocidos discípulos. ¿Alguien? Tenemos una estructura de vida, como que la forma en que llevo la vida esta es, hasta que algo se descuadra y ahí no sabes qué hacer, no sabes dónde ir y no sabes qué más decir y no sabes, querido, porque nunca se nos permitió a nosotros tener una estructura. Lo que nos corresponde a nosotros no es vivir una vida como estructura, sino que una vida guiada por la presencia del Espíritu Santo. Una presencia que carece en muchos lados. Pero hoy puedes llevarte esa presencia a tu casa. Necesito que este tiempo sea un tiempo bueno para ti. Dios puso esto porque hay aún cosas que Dios debe cambiar en nosotros. Y quiero preguntar, ¿quién está dispuesto a cambiarlas? ¿Quién está dispuesto a cambiar? Levanta tu mano. Con tu mano levantada quiere decir que tú no puedes. Intentaste cambiar otra vez y no pudiste. Es por eso que no debe haber en nosotros es que yo, porque somos iguales que los fariseos. Mejor dile, pastor, ayúdame. Pastora, enséñame cómo lo haces. Ahora pueden decir, Mel, ¿cómo lo hiciste? Que yo por menos quiero renunciar a todo. Por menos quiero abandonar todo. Por menos, queridos, si supiéramos la grandeza de tesoros que hay a nuestro alrededor, jamás cometeríamos los errores que cometemos. Y una vez que pediste ayuda, ¿alguien ha pedido ayuda? Nunca te dijiste, ¿y por qué no hice esto antes? Tan bien que se siente que alguien te ayude. Otros por otra parte están diciendo, no era el problema la ayuda, se la pedía a la gente incorrecta. Confié en personas equivocadas porque me hablaban seguro, me hablaban bonito. Dímelo bonito. Casi me tomé el micrófono y hablé por el agua. Y si hubiera pasado, hubiera sido un milagro sin importancia en realidad. Pero la religión exige. Hay personas que huyen de este amor. ¿Sabes por qué? No porque les espante el amor, es porque nunca están acostumbrados a que los traten bien. Por lo tanto, la única respuesta que saben es la defensa. ¿Quieren ejemplos de auto boicotearse? Oye, lo hiciste muy bien. Sí, pero me falta mucho. Nunca aceptamos que alguien nos cuide, que alguien nos halague, que alguien nos bendiga. Yo estoy tan acostumbrado, pero no por costumbre, sino por amor, decir a las mamás, has hecho un tremendo trabajo con tu hijo.
lo estás haciendo bien, porque han sido tan cuestionadas, tan criticadas, tan vulneradas que solo es crítica. Mira a tu hijo, mira aquí, mira allá. Y de pronto aparece alguien que le dice, ¿sabes? Lo estás haciendo bien. Y dicen, debe ser una broma. Debe ser o varones que han sido vulnerados, como tú no servís para nada. Y de pronto le decimos, tremendo trabajo, no lo hubiéramos logrado sin ti. Y agacha la cabeza como diciendo, no merezco esto. Pero es tan interesante como si entendemos que la relación da, también podemos entender que todo aquel que te exige es producto de una religión. Y la religión en este tiempo nos está separando de Dios. Nos está separando de nuestros hermanos. Es que yo creo a Dios a mi manera, incluso dentro de una misma iglesia. Por eso quiero decirte que la religión divide, pero la relación acerca. ¿Alguien? Marcos 3:24 dice, si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Hay personas que se llevan mejor con el mundo que en la iglesia. ¿Entienden? Viven más felices en el mundo que en la iglesia. Y es porque el mundo está desatado y en la iglesia hay una libertad que no es concordante con el mundo. Pero la única forma de entender esa libertad es que conozcas al Hijo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pastor, es que no puedo. Lo que pasa es que tú no conoces la libertad del Señor. Tú conoces la canción. Hay libertad en las calles ya. Dios, un lenguaje nuevo. The Holy Spirit. Yo siento la gloria de mi Padre aquí. Pero quiero decirte que si los habitantes de una misma familia, si los habitantes del mismo matrimonio se pelean entre sí, ese matrimonio termina por destruirse. Esa familia termina por destruirse. No, es que yo creo en Dios en mi manera. La invitación es, ¿y si la hacemos a la manera de Jesús? No, que a mí me enseñaron. Sí, pero la Biblia dice, nunca un Dios me dijo va a reemplazar la Biblia dice. Porque aparecen ahora todos. Ve ahí TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, Testgram. Algunos pocos me entendieron. Pero dice, no, es que viene. Y el famosito audio de WhatsApp. Prepárense porque viene terremoto. Junten luz. Porque viene terremoto. ¿Cuántos WhatsApp así recibiste? ¿Cuántos terremotos pasaron? ¿Sabes por qué? Porque ahí están los que creen a Dios a su manera, interpretando señales donde no las hay. No hay una señal más grande que Dios esté que el amor. Y Dios está en este lugar. Dale un momento de un aplauso más por tu hermano que valiente es de venir a la casa del Señor con dificultad. Y si tú sabes que ese aplauso es para ti, disfrútalo. La religión divide. Es que están los de Pablo, están los de Silas, están los de Bernabé, están los de Juan y estamos los de Cristo. Es que esta es la iglesia del pastor Israel. ¿Quién dijo que esta es mi iglesia? Mano, no pongas tu salvación sobre esta. Si es sobre la roca, que es un huevillo, ¿qué? Pastor Israel no tiene iglesia. La iglesia es de Jesús. Y el pastor Israel apacienta la iglesia de Jesús. Por lo tanto, yo no me señoreo de la iglesia. Todo lo que te pedimos o yo te pido es con mucho amor, esperando y si es que no, amén, igual no hay problema, porque Dios me libre de ser el Señor de esta casa. ¿Se entiende? Pero la religión divide. No, lo que pasa es que la otra iglesia, no es que en mi iglesia, lo que pasa es que en esa iglesia. Pero Jesús, ¿dónde lo dejamos?
En la iglesia donde yo iba había un manual de restauración. Y no basta con que Jesús te perdone. Yo a mi equipo le tengo, así, pero estrictamente, si alguno peca, no se me vaya de la iglesia ni agache la cabeza. Venga, me dice, y oramos juntos hasta que Dios perdone. Y volvemos a empezar. Porque te enfermas, vas al hospital y en el hospital te dicen, pero no vuelvas a enfermarte. Tú piensas que Jesús no sabe lo débiles que somos. Pero mientras soy débil, soy fuerte. Y es por eso que no te conviene vivir la relación con Dios a tu manera. No, pero es que el Espíritu Santo, pero es que, querido, si el Espíritu Santo te habla a ti, debiera hablarle a todos lo mismo que a ti. ¿Alguien entiende? Dios te bendiga por ese aplauso, pero ¿alguien lo entiende? De que si Dios habla, Dios no tiene favoritos, amén a eso. Dios no tiene escogidos así como selectos, no, Dios no tiene preferidos. Y si Dios me habla algo, te lo está hablando a ti también. Pastor, lo que pasa es que en mi casa yo estaba orando, Dios no me despierta a las 3 de la mañana, te digo. Dios es bueno conmigo y me deja dormir. Pero me habla todo el día despierto. Entonces me deja dormir en la noche. ¿A alguien le habla en la noche? Levanta tu mano si Dios te habla, te despierta en la noche y tienes que orar. Excelente. Y si yo te digo, no, pero es que eso no lo hacemos en esta iglesia. En esta iglesia no, en esta iglesia el dormir es sagrado. ¿Sí? Tuto lovers. Hay personas que aman dormir. Pero no está muerto, solo duerme. ¿Y esa mosca que está en el ojo, cómo le explicas? Uno dice, Señor, si los habitantes de un país se pelean entre sí, si buscamos mi forma, tu forma, de hecho, yo no te enseño mi forma, yo no tengo formas. Yo lo que te enseño es la Biblia. Mañana entramos en un tiempo de ayuno. La Biblia lo enseña. Queridos, la Biblia enseña sobre el ayuno y que el ayuno sin oración no es efectiva, que el ayuno sin oración y Biblia no es efectiva. No es abstenerse de alimento, es aumentar y hacer crecer el espíritu. Pero no es mi forma, porque tú cuando accedes y escuchas, yo apelo a tu inteligencia y a tu tiempo con Dios para que veas si lo que estoy hablando es cierto. Pero cuando hablamos de religión, si la religión divide y la relación acerca, la verdadera unidad debería resistir mucho peso. ¿Alguien? La verdadera unidad debiese resistir mucho peso. Si se rompe fácil, entonces no estuviste lo suficientemente unido. Y ahí es cuando quiero decirte que esta iglesia debiese partir en su unidad desde tu casa. Y tú traer esa unidad aquí. No al revés. Si no es difícil ponerse de acuerdo, es dejar de hacer las cosas a tu manera para empezar a hacer las cosas a la manera de Jesús. La religión te separa, es que yo hago las cosas a mi forma, es que yo no soy así, es que yo no hablo mucho, es que yo no me comunico tanto. ¿Alguien diga amén a eso? No diga amén a eso. Comuníquese. Pastor, lo que pasa es que no me gusta estar en tantas cosas, que no estás en ninguna. ¿Qué son tantas cosas? Es que no me gusta, no soy de comunicarme tanto. Pero comienza haciéndolo y ahí me dice después si es tanto o poco. Pero quiero decirte, querido, si Jesús todo el tiempo nos habla, ¿a quién estamos imitando que nosotros no hablamos? Y ahí está el tema de la religión. La religión no es otra secta. La religión es que tú hagas las cosas a tu manera y no como Jesús quiere que la hagamos. No, lo que pasa es que yo en mi casa, mis normas, queridos,
en mi casa, como Jesús quiere. Lo tercero es que la religión critica, pero la relación ama. ¿A alguien le gusta eso? La relación cri-cri-cra. Porque el que puede, puede. Y el que no, cri-cri-cra. Pero la relación ama. Decía ahí como, ustedes critican, cuestionan a mis discípulos y son inocentes. Querido, yo debo decirte que la constante, el común denominador es que siempre se critica no al que hace menos, sino al que hace más. Nunca vas a ver a alguien criticando al que hace menos, así como, no, pero que no, siempre se critica al que hace más, porque lo ves que está funcionando. Lo ves que está accionando, que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y no hay nada más irrespetuoso para un fariseo que una persona cumpla su palabra. No hay nada más irrespetuoso para un fariseo que alguien diga la verdad, porque la verdad es insolente ante los oídos de los hipócritas. ¿Alguien? Porque tú le dices la verdad a alguien que no está acostumbrado a escuchar verdad y se molesta. Pero la verdad no hace libre. Y escucha, la compasión es el deseo de ver a los demás libre de sufrimiento, y la compasión trabaja para ello. Acá Jesús tuvo un corazón compasivo porque sus discípulos tenían hambre. ¿Y recuerdan cuando alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces? Tuvo compasión porque tenían hambre. Tuvo compasión de mucha gente porque los veía como ovejas sin pastor. Jesús tiene un corazón compasivo, pero nosotros no. Nosotros no tenemos compasión con el que se equivoca. Se equivocan y los rajamos de una. ¿Se dice esa palabra, no? No es bonita. Otra. Esposa, ayúdame. Los cramos. Perdón mi carencia de lenguaje. Como que no me le da. Ahora también. Pero la compasión es ver a la gente como personas a ayudar. Si hay alguien que acá le cuesta crecimiento espiritual, y crecimiento espiritual no es tomar estudios, queridos. Hay gente que ha hecho un negocio del crecimiento espiritual, donde hacen entrenamientos, talleres. Querido, el crecimiento espiritual es pasar tiempo con Jesús. Pastor, es que soy malo para orar. Entonces, como decirle a un hombre, soy malo para respirar, no me gusta respirar. Como que el oxígeno me hace mal. ¿Y de qué vive usted? Pastor, es que soy malo para leer la Biblia. ¿Y quién te habla entonces? Tu vecina, ¿no? La chismosa esa. No. La Magali. ¿Quién te habla? Porque si Jesús no te está hablando, alguien te está hablando. Y Jesús no enseña a criticar. Jamás vas a leer en la Biblia a Jesús criticando a alguien. Nunca. Y bueno, el ejemplo de la mujer que la encontraron en el acto mismo. Dice, el que no lo haya hecho, bueno, lance la primera. O sea, literalmente Jesús, ni esa mujer dice, ni yo te condeno. Pero por favor, alguien que me diga, yo hago exactamente lo que Jesús dice y nunca he criticado a nadie. Levanta tu mano. Nunca he criticado a alguien de mi familia. Levanta tu mano. Nunca he criticado algo de la iglesia. Nunca he criticado al pastor. Desde mañana dejo de orar por ti. Pero la compasión es el deseo de ver a los demás libres de sufrimiento. Hay unos términos condenatorios. Se equivoca mi hermana Guadalupe Elena y le digo, ¿no te dije? Está de más decir no te dije. La cosa es, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Oremos.
Porque si ni Jesús te condena, ¿por qué te voy a condenar yo? ¿Por qué yo voy a extender algo que Dios acortó? ¿Por qué yo voy a alargar proceso de dolor cuando Jesús terminó con ese proceso al perdonarte, al morir en la cruz? ¿Por qué tenemos que alargar sufrimiento de las personas? Si Jesús no lo hace con nosotros, ¿por qué lo hacemos con los demás? Debiésemos cumplir con esa ley. Que Jesús no vino a cumplir la ley intelectualmente, sino cumplir la ley desde el corazón. Si es lícito ayudar a la gente en el día de reposo. Si es lícito que te despierten en la noche para que vayas a algún lugar. Si es lícito sacar de tu bolsillo para ayudar al que no tiene. Si es lícito, es lícito. Pastor, lo que pasa es que esto es para mí, Dios me lo dio a mí. ¿Y por qué crees que te lo dio? ¿Acaso Dios se le escapa algo? Pastor, y si tú supieras la deuda que tengo. O sea, tú no miraste la cruz claramente, porque tienes una deuda más grande. Y Cristo viene pronto. Significa que, escucha. Cristo viene pronto. Todavía, yo te aviso. ¿Quién te mandó? Dios la reprenda. Que encontró que era largo el mensaje. Vamos a hablar en la casa. Dios te guarde. Pero resulta que necesitamos entender, queridos, que si yo no soy digno de levantar el dedo, debes ser digno de hacer lo mismo que Jesús hizo conmigo. ¿Por qué meter el dedo en la llaga? ¿Por qué extender los tiempos de dolor? En esta iglesia nunca lo hicimos contigo. Jamás. Y vive Dios, que Él sabe mejor que yo cómo llegaste. Pero en esta iglesia nunca se te pidió currículum para entrar. Nunca te preguntamos cuál era tu debilidad. Pero te recibimos con los brazos abiertos. Hay un porcentaje mayor que lo ha repetido y otro porcentaje menor que no ha continuado con esa cultura. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que en lugar de criticar a los demás, debemos bendecirlos. Y cuando tú los bendigas, verás un gran cambio en ti. Cuando tú dejas de criticar y comienzas a bendecir, no cambia el otro, cambiaste tú. Y eso significa que hay un fariseo menos, un religioso menos y un cristiano más. No, es que a mí no me gustan. Una vez una persona me dijo: pastor, gracias por esta confianza, porque ahora sí yo le puedo decir todo lo que no me gusta. Hágale. Ningún problema. Yo voy a escuchar como Jesús. Sin problema. Porque tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que tenemos que hablar. La religión critica, pero la relación ama. Y un amor real nunca va a querer que el otro cambie antes de amarlo. ¿Quieres saber lo que es el amor de verdad? Las mamás aman a sus hijos antes de que estos nazcan. Les ponen nombres antes de que nazcan. Y ya están dispuestos a hacer todo antes de que ellos crezcan. Significa que ese amor siempre estuvo en ti. Pero ¿por qué no lo hacemos con otros? Porque aún pensamos que hay algunos dignos y hay otros indignos. Y tienes razón. Y frente a ti hay un indigno. Y me amas igual. Yo no soy digno del amor de Jesús. Yo no soy digno del respeto que tú me tienes. Pero creo en la restauración. Creo en el perdón. Creo en volver a comenzar.
Creo que no es tarde. Pero también creo que la religión nos atrasó mucho y tenemos poco tiempo y hay que recuperarlo. Queda tan poco tiempo que no pierdas el tiempo discutiendo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Porque mientras la religión te hace tener una autoridad falsa, la relación con Dios te da autoridad de Dios. Hubo mucho gozo cuando David mató a Goliat. David mató a Goliat y hubo gozo. Pero David perdonó a Saúl y hubo autoridad. Yo no quiero ir matando gigantes. Yo prefiero ir perdonando personas. Mi corazón no fue hecho, ni el tuyo, para guardar rencor. Pero la religión nos dice que sí. La religión nos dice que tenemos que apuntar al que está herido. Y lo cierto es que después de que esa persona cae, ¿quién lo levanta? ¿Quién vuelve a caminar con esa persona? Necesitamos tener una relación con Jesús. Jesús puso la necesidad del hombre por sobre todas las reglas religiosas. Y es por eso que Él no busca una reunión contigo. Él quiere una relación contigo. Y no sé cuánto tiempo tú lleves en la iglesia, pero los frutos pueden evidenciar la calidad de tu relación con Dios. Si llegas rápido y te vas rápido, si vienes escuetamente, yo quiero decirte que una relación con Dios se nota. Pero quiero darte buenas noticias. Hoy día puedes volver a comenzar. ¿Alguien quiere volver a comenzar?